Jueves, 13 de enero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Si quieres, puedes purificarme. Lo quiero, queda purificado. Comentario. Narrada por los tres sinópticos, esta curación de un leproso es uno de los signos más claros de la llegada de los tiempos mesiánicos. El hombre herido por la lepra era socialmente un marginado y civilmente muerto, era un hombre excluido de la comunidad judía y, al sanarlo, Jesús le devuelve su dignidad y cuestiona la prohibición que lo había separado hasta entonces. Marcos subraya que el maestro sintió compasión y, a través de tales sentimientos humanos, manifestará el amor poderoso y sanador del Padre. Lo quiero, queda purificado. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Jesús se enternece y se conmueve. Jesús se enternece y se conmueve y cura al leproso, luego le prohíbe severamente su divulgación, pero el curado no cumplió la orden de Cristo de no divulgar la noticia. La gratitud y la satisfacción de su cura, que era a su vez rehabilitación moral suya, le hizo volcarse en alabanzas. Esto hizo que la noticia se divulgase por Galilea, haciendo que Jesús no pudiese entrar públicamente en las ciudades, porque éstas se conmocionaban, proclamándole Mesías antes de tiempo, con los peligros de sobreexcitación mesiánica mal entendida y las posibles repercusiones políticas de Roma en Palestina. No cumplió el secreto mesiánico. Por eso, él se quedaba en lugares desiertos para hacer oración. Pero las gentes venían a él para que los curase. Jesús se acerca, extiende su mano. Nos encontramos ante un milagro de Jesús, realizado ante mucha gente, que seguramente quedó muy impactada, por las circunstancias que rodeó esta acción de Jesús. En una situación difícil se encontraban los enfermos de lepra en aquellos tiempos, nadie se les acercaba y a ellos no se les permitía acercarse a alguien. Sin embargo, por el deseo de sanarse él se atreve a acercarse a Jesús, el enfermo intuye que en él encontrará la curación a su mal. A nadie se le permitía acercarse a un leproso, y menos tocarlo. Sin embargo, Jesús se acerca, extiende su mano y lo toca, diciendo: lo quiero, queda purificado, y así entonces el enfermo queda curado. ¿Cuáles son nuestros pasos para acercarnos a Dios? Reconozcamos nuestras necesidades, nuestras miserias, nuestras debilidades, que somos muchas veces impotentes, que somos egoístas, que convivimos en y con el pecado y que es necesario para nosotros la purificación, y por qué no decirlo, la santificación. Es así de necesario, para que el Espíritu de Dios inicie su obra en nosotros, reconozcamos lo que somos y lo que necesitamos. Es así, como se sanó el leproso, primero reconoce su necesidad, frente a Jesús, fue a postrarse ante él, dice el Evangelio, tal vez se arrodilló, tal vez puso la cara en el suelo. Lo que importa que frente a Jesús adopta una posición de humildad, donde hay fe y confianza absoluta. Jesús se conmueve como siempre frente a la fe y al dolor, y todo lo que toca queda limpio. Buscar a Jesús, con humildad, con confianza, con fe. Así es, como debemos buscar a Jesús, con humildad, con confianza, con fe y con oración, y sin abandonar la perseverancia, nos dejamos tocar por Él y nosotros lo tocamos diariamente, especialmente en la comunión. De esta forma conseguiremos los frutos de la curación. Hay también en el milagro un mandato que impone Jesús a este leproso, que se presente a un sacerdote, para que su curación quede reconocida legalmente. Jesús es respetuoso con la autoridad religiosa. Aquellos sacerdotes del pueblo de Dios, prescindiendo de su vida y conducta personal, era la autoridad puesta por Yahvé. La ley señalaba a los sacerdotes como los que debían dictaminar sobre la real curación de un leproso y darle en consecuencia la autorización necesaria para que pudiera vivir en común sociedad con el resto de los ciudadanos. Es así como Jesús respeta esa ley, por eso envía al leproso al sacerdote. Hoy también es la voluntad del Señor, no prescindir del sacerdote en el trabajo de salvación. A Jesús le debemos el perdón y la gracia, pero Él ha querido que este perdón y esa gracia venga a través del ministerio sacerdotal. El sacerdote hoy es el representante de Cristo. Los sacerdotes tienen como todos nosotros limitaciones personales, miserias humanas, defectos. Alguien no los tiene.
El sacerdote es otro Cristo, él actúa en nombre de Jesús, y en sus manos tiene el tesoro de la gracia, es mediador entre Dios y nosotros, él nos trae la gracia y la misericordia de Dios. En consecuencia, debemos adoptar una actitud de fe, con respeto, cuidado, amor hacia él. La actividad diaria más importante es orar. El Evangelio concluye que Jesús se retira finalmente a lugares desérticos. Sabemos que él siempre se retira a orar. Jesús no deja nunca de orar. Los evangelios nos muestran muchas situaciones donde él se retira a orar, y busca la soledad para hacerlo. La actividad diaria más importante es orar, es la mejor forma de utilizar el tiempo, y no se puede considerar como algo secundario. Cuando planifiquemos la actividad del día, incluyamos unos minutos para la oración, y dejemos esos instantes para dedicarnos con constancia a comunicarnos con nuestro Padre y que nada nos aparte de esta intención. Jesús ha entrado en el mundo, el poder salvífico mismo de Dios. El relato del Evangelio de hoy es la milagrosa curación de un leproso. Con este nuevo milagro hace estallar Jesús una auténtica revolución, porque mientras todos huían de los leprosos, Jesús no se aleja del leproso, además se lo exigía la ley. Y Jesús no rechaza el contacto con él, no teme ninguna amenaza. Su propuesta no consiste ya en separarse del enfermo contaminante, sino en la transformación por contagio vital que va del puro al contaminado. Jesús encarna al hombre puro y sagrado que contagia y atrae a su propia esfera al hombre contaminado y no sagrado. El leproso se le acercó, no se trata solo de un movimiento espacial, sino también de un movimiento del espíritu, porque le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Con la venida de Jesús cayó el muro de la ley que le prohibía acercarse, porque Dios, el Santo, el Justo, se hizo en todo solidario con nosotros, enseñándonos el acceso a Él. El gesto de extender la mano indica el poder de Jesús, que se manifiesta también por medio de su palabra imperiosa, quiero, queda limpio. La salvación no está ya en la separación y en la marginación, sino en la reintegración, porque con Jesús ha entrado en el mundo el poder salvífico mismo de Dios. En el acontecimiento histórico de Jesús se ha hecho visible el poder sanador de Dios, que se pone de parte de los pobres, de los últimos de la sociedad de los hombres. Jesús inaugura una sociedad nueva, una sociedad que no margina a nadie, que no separa, que no excluye, sino que es consciente de poseer el poder mismo de Dios que le ha sido dado por Jesús. Precisamente porque Jesús ha abolido el sistema que separaba lo puro de lo contaminado tal como se entendía en el mundo judío, queda libre el cristiano para Dios y para el prójimo. Oración. Concédeme, Señor Jesús, entrar contigo en la voluntad del Padre. Que yo quiera lo que el Padre quiere. Que yo crea que el Padre quiere siempre mi salvación. Concédeme, con la fuerza del Espíritu mi curación. Que yo no excluya a nadie. Que a imitación tuya pueda sentir compasión por los marginados por su salud. El Señor les bendiga. Amén.